que tenemos experiencia en el ministerio de alabanza sabemos lo que es esto. Ok, hermanitos, pues ya hemos mencionado mucho esta parte de que es el último servicio del año y muchos motivos para dar gracias, muchos motivos para agradecer. También algunas cuestiones, yo creo que siendo honestos, por restaurar, por entender tal vez decisiones y voluntades de Dios que a veces no comprendemos e inclusive a veces son difíciles de aceptar. Pero al final creo que todos podemos llegar al punto de decir: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. A veces cuesta trabajo llegar al punto de decir: gracias, Señor, por esto que me dolió tanto, pero de su mano lo podemos hacer. Así que por eso debemos de estar siempre buscándolo a Él, siempre aferrándonos a Él, como la última esperanza para todo lo que necesitamos. Pero bueno, no me quiero adelantar a lo que vamos a ver ahorita. En estas épocas, hermanos, pues en muchas iglesias se predica sobre tus propósitos. ¿Qué vas a hacer dentro de unos días que ya se acabe el año, cuando empiece el siguiente año? ¿Qué vas a planear? ¿Qué vas a hacer? Y en algunas iglesias dicen: bueno, este año tenemos que aplicar lo que dice la Biblia, hay que orar sin cesar. Que sea nuestro deseo, nuestro propósito, orar sin cesar el año que viene. Otros dicen: pues que mi propósito sea estudiar y meditar la palabra, leer más la palabra de Dios, aprender más de la palabra. Otros que a lo mejor tenemos unas luchas por ahí con este tema: ahora sí voy a ofrendar y a diezmar, ahora sí le voy a dar a Dios lo que le corresponde de lo mucho que Él me da. Y por otro lado otros dicen: ahora sí voy a tener más comunión con mis hermanos, me voy a acercar a ese hermano con el que casi nunca platico, a ese me voy a acercar y le voy a preguntar cómo está y voy a hacer amistad con ese hermano, voy a convivir más con los hermanos. Pero la verdad yo creo que estos puntos, más que propósitos, son obligaciones que todos como cristianos debemos de tener. Todos en nuestra vida cotidiana como cristianos debemos orar sin cesar, estudiar y meditar la palabra, ofrendar y diezmar y tener comunión con los hermanos. Entonces, si eso ya lo tengo que hacer de default, porque soy cristiano, porque soy hijo de Dios, ¿cuáles son entonces los propósitos en los que me debo de enfocar? Y entonces ahí empezamos a pensar en otras cosas. Y ya decimos: bueno, lo primero, bajar de peso. Híjole, este año me fue bien. Bajé 2, 3, 4, 5 kilitos, pero todavía me faltan. El año que viene vamos con todo para bajar todos los demás que me sobran. Otros dicen: este año sí voy a ahorrar. Este año sí voy a ahorrar, voy a hacer un ahorradito para ver si a fin de año me puedo ir a Cancún, me puedo ir a Miami, puedo irme de viaje con mi familia. Otros, pues los que tienen, o no, más bien los que no tienen: este año voy a orar más por tener una pareja, por tener un novio, una novia, un esposo, una esposa. Ahora sí voy a hacer ejercicio. Este año sí, vámonos al gym. Desde el 1 de enero. El mes de enero es el mes más fructífero de los gimnasios. Cobran y cobran y cobran y la gente se mete, y para febrero ya nadie va, ¿no? Solo los que están muy comprometidos. Este año sí voy a cuidar mi alimentación. Ya no voy a tomar coca, voy a tomar pura agüita. Eso dicen otros, yo no. Ya no voy a comer chucherías, ya no voy a comer pan. Ay, el pan dulce que tanto me gusta. Son mis propósitos. Entonces, ¿qué pasa después? Tú ya tienes tus propósitos hasta este punto, ya dijiste: vamos a darle. Llega la hora de la cena de Año Nuevo. Estás con tu familia y bueno, en algunas casas se acostumbra a poner el conteo, la cuenta regresiva para la hora de las campanadas y el cambio de año. Y entonces empiezas a ver todo lo que pasa en la familia que tiene este tipo de creencias. Y sale por ahí una tía con las maletas corriendo, que hay que correr alrededor de la cuadra, que para que este año puedas viajar. Las maletas. Después sale la abuelita con la escoba a barrer, ¿no?, hacia afuera de la casa, que para que todas las malas vibras se vayan y el año sea bueno. Bueno, me ha tocado ver gente que avienta lentejas, que para que haya abundancia el año que viene. Ya ni hablar de los calzones de colores, ¿verdad? Esos ya son otros temas. Pero bueno, algunos más tranquilitos, pues nos sentamos con nuestras uvas, nuestras 12 uvas.
También en este año, en esta época del año, los que venden uvas hacen su agosto. Carísimas las uvas. Ya estás con tus uvas, empiezan las campanadas y empiezas con las uvas. Una tras otra, trae los cachetes llenos de uvas. Luego a la familia se le ocurre comprar unas uvotas así grandotas y con semillas, que ahí se anda uno ahogando con la primer uva. Y estás pensando en tus propósitos, tus gratitudes. Te comes tus 12 uvas. Al final, si logras terminar sin ahogarte y sin chorrearte todo por las uvas, pues ya cumplimos con el evento. Pero después de eso, ¿qué pasa, hermanos? Se termina la reunión, llegamos a nuestra casa, al otro día te levantas. Si hay recalentado, gracias a Dios, pues te preparas para el recalentado. En algunos casos, en otros lados, hay quienes se levantan crudos, ¿no? Porque estuvo buena la pachanga, cansados del bailongo. Y en esa actitud de cansancio, de crudez, del recalentado, de la emoción, se nos empiezan a olvidar los propósitos. Y ya para el 3 de enero, ya se nos olvidó uno de los 12 propósitos. Y para Día de Reyes, ya se nos olvidaron otros tantos. Y para el Día del Amor y la Amistad, con trabajo nos acordamos de uno a veces. Sí, hermano. Ahorita al final te respondo tu duda, sí, hermano. No te preocupes, tendremos la respuesta. Pero al final, hermanos, se nos olvidan los propósitos. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que está fallando? ¿Los propósitos son malos? Yo creo que nadie piensa en cosas negativas de sus propósitos, ¿verdad? Este año espero que me vaya bien mal, espero que me corran del trabajo. Este año espero enfermarme. El año pasado me enfermé 2 veces, voy por 3 por mínimo. Este año voy a perder dinero. Voy a invertir en cosas malas y que se pierde el dinero. Yo creo que nadie piensa así. Este año ahora sí voy a ir a tomar la espada y sobres a todos, cortar cabezas, a todo el que no me quiere escuchar y que no quiere escuchar la palabra, órale, a bibliazos los voy a convertir. Yo creo que nadie piensa así. La situación es que fallamos en los propósitos. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer nuestros propósitos, muchas veces ni siquiera nos acordamos de preguntarle a Dios qué propósito tiene Él para nuestra vida, qué propósito tiene Él para nuestro siguiente año, para lo que vamos a hacer. Hablando de nosotros como hijos de Dios, adoptados por nuestro Señor Jesucristo, como acabamos de ver en Efesios 1:5, que dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Deberíamos de tener como primera idea de nuestros propósitos, preguntarle a Él, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos tienes preparados para el siguiente año? ¿Cómo nos vas a sorprender? ¿Y qué tengo que hacer yo para poder llegar a que eso se cumpla? Tenemos que entender, hermanos, que esta carta de Efesios, a diferencia de las otras cartas que escribió Pablo, es la primera de las cartas que escribió cuando estaba preso. Ustedes saben que el apóstol Pablo estuvo preso en algunas ocasiones. Se dice que esta carta es la más impersonal de todas sus cartas. Se supone que la carta conocida como Efesios, en realidad es una carta que hizo a la iglesia de la Odisea, que es posible que haya sido enviada a Éfeso y a la Odisea, sin estar dirigida específicamente a ninguna iglesia específica como las otras que escribió. Esta carta entonces será a los santos fieles en Cristo Jesús en todo lugar. ¿Y esos quiénes somos? Nada más algunos, porque como que no escuché a todos muy convencidos. ¿Quiénes somos? Somos todos los que estamos aquí. La iglesia a la que habla aquí es la verdadera iglesia, es el cuerpo de Cristo. No nada más es la iglesia local como en el caso de Filipenses o Corintios. Es la iglesia a la que pertenecemos todos. Entonces aquí, hermanos, ni para dónde movernos. Aquí el mensaje es para todos los hijos de Dios, los que fuimos adoptados. Y empezábamos leyendo hace poco, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto ya lo vimos.
ya dimos gracias por todas estas bendiciones. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hace un año, hermanos, por estas fechas me invitaron a predicar y hablábamos del propósito, de cómo Dios nos crea a todos con un propósito. Esto fue en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermanos, si tú estás aquí porque un día decidiste abrir tu corazón a Cristo, a Jesús como tu Señor, esta carta es para nosotros. Y entonces ahora lo que tenemos que ver es cómo no está para nada Dios cerrado a revelarnos sus propósitos, que además, como vimos, ya estaban establecidos para nosotros desde antes que le conociéramos. Si tú hoy nunca has recibido a Jesús, nunca le has entregado tu vida, y a partir de hoy decides hacerlo, Él te puede revelar los propósitos que tiene para ti desde antes, aunque hoy sea la primera vez que tú escuchas de Él. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y el primer punto que vamos a tocar es que Cristo nos da sobreabundancia de sabiduría y de inteligencia. Efesios 1:8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice que hizo sobreabundar sobre nosotros. ¿Qué es sobreabundar, hermanos? Sobreabundar es abundar mucho, ¿sí? Haber una gran cantidad de una cosa, como últimamente en las noticias hemos visto en muchos lugares y en mucho tiempo atrás las inundaciones. Las inundaciones son sobreabundancia de agua en un lugar en donde no la puede contener. Esa es la sobreabundancia, es algo que es más de lo que se puede contener, de lo que podemos tener. Entonces dice el pasaje que hizo sobreabundar sobre nosotros de su sabiduría. Y yo no sé, hermanos, qué piensen ustedes cuando piensan en alguien sabio, cuando dicen, es un hombre sabio, el sabio. ¿A qué se imaginan? En algunos casos nos imaginamos a un hombre de edad mayor, con una gran barba, tal vez una barba blanca, que aconseja al héroe del cuento, al héroe de la historia, que lo enseña, que lo entrena. Es un hombre sabio, por eso es sabio, por eso lo puede entrenar, lo puede enseñar. Los consejeros que tenían los reyes tenían que ser hombres sabios, que les dieran un consejo bueno, no cualquier tipo de consejo. Pero ¿alguna vez habías pensado, hermano, o habías entendido que tú también eres sabio? ¿Que tú también eres sabia, hermana? Así como esos hombres de la imaginación que aconsejan a estos personajes. ¿Alguna vez te habías dado cuenta y te habías enterado y habías entendido que eres una persona con sabiduría? Estamos orando en esta carta de los cristianos y acabamos de decir que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. A ver, hermanos, ustedes que, para que se me despierten un poquito, durante este año 2025, ¿quién puede decir que tomó una decisión sabia? Que digan, esta fue una buena decisión que tomé. ¿A poco nadie? Hermano, hermana Tere, ¿alguien nos podría compartir un poquito sobre esto? Más, y yo desde más chico, no nada más aquí, en Estados Unidos, en varias partes, busqué la palabra de Dios. La busqué. Cierta ocasión una amiga le dijo a una hija mía, mira, ven, acércate aquí. Si puedes investigar en la Biblia, el cristianismo es lo que el Hijo Dios Padre envió a su Hijo aquí a crear su palabra, busquemos la palabra. Esto no es una religión. Aquí es la palabra de Dios. Amén. Acércate, vamos a acercarnos, dijo, aquí la vas a encontrar. Yo la comparé con lo que yo he vivido. Este año tuve pérdidas, digo, Dios mío,
me dolió. Hágase tu voluntad, no de nosotros, que tu voluntad es lo bueno, ¿verdad? Amén. Y bueno, seguí. Pero cuando regresé aquí, ahorita aquí, he visto que me duele, pero de repente se me revive otra vez. Cuando vengo aquí, revivo otra vez, soy yo otra vez. Y dije, bueno, lo que acabas de decir, hermano, para mí fue bueno acercarme a Dios de esta manera, porque por más que he visto, no te digo que leo la Biblia, pero sí he visto y he leído pocas parábolas en la palabra de Dios, y yo siento que aquí está Dios. Amén. Yo no lloro por una persona que fallece, porque primero investigo por qué murió, y yo sé lo que se siente estar sufriendo antes de morir, o en la enfermedad y en todo, y lo que uno está sufriendo, y para vivir sufriendo es algo, sería horrible vivir con sufrimiento. Amén. Así es, hermano. Muy sabio seguir la palabra. Hermana Celica. Pues este año empecé a escuchar la Biblia en audio. Pues me pongo normalmente a hacer mis quehaceres o lo que tenga que hacer y la estoy escuchando y para mí ha sido una bendición y pienso que fue una decisión sabia, no me arrepiento. Pongo el audio, lo empiezo a escuchar, disfruto, me imagino, cuando estoy escuchando como que me adentro más en la historia, me empiezo a imaginar a David, a Goliat, a todos los personajes. Y estoy muy contenta y creo que esa fue una buena decisión y que fue sabia y pienso que va a ser de gran edificación en mi vida porque Amén. hay unas partes de la Biblia como las genealogías, no me cuesta muchísimo leerlas, Sí, casi sí, me sí. las brinco y pues ahí en un ratito leyó por mí todas las genealogías. Así es, hermana. Esa es una de las cosas que ha sido muy buena para mí, bastante edificante, porque a veces también se me complica la lectura y en audio pues yo siento que lee por mí, me ayuda mucho en eso. Amén. Amén. Gracias, hermana Celica. Mi hermana Tere. Buenos días, hermanos. Pues yo he tomado la decisión de leer la palabra de Dios, escudriñarla para poder entenderla y poder cómo aplicarla en mi familia y hablarles a mis hijos de quién es Dios en nuestra vida. Amén. Amén, hermana. Hermanos, gracias. ¿Por qué es que pedí estos testimonios? ¿Cuáles de estos testimonios que dieron mis hermanos es algo que no podríamos hacer cualquiera de nosotros? Son cosas sobrenaturales. Digo, algunas cosas que son más fuertes que otras, eso no lo vamos a negar, ni a quitarle su importancia, ¿verdad? Pero son cosas sobrenaturales. Es algo que alguno de nosotros diría, no, yo nunca lo podría hacer. No. A veces, hermanos, no nos damos cuenta del gran potencial que tenemos en Cristo. Porque si pensamos que los sabios son esas personas que toman buenas decisiones, que las toman con calma, que tienen capacidad para juzgar o gobernar correctamente, que tienen conocimiento en varias áreas y que además tienen buena actitud frente a la vida, pues creo que esto describe muy bien a una persona que vive en Cristo, ¿no creen? Y nosotros vivimos en Cristo. Entonces, a veces pensamos que la sabiduría es un momento de la vida específico que vamos a llegar y que de verdad va a ser una crisis y en ese momento tienes que decidir y ahí es cuando entra la sabiduría nada más. Y sí, pero también en cosas y en cambios significativos, en cosas que nos ayuden para bien, cosas que nos fortalezcan, también hay sabiduría. No olvidemos eso. Tenemos esa capacidad, pero no nada más nos dota de sabiduría, hermanos, sino dice también nuestro pasaje que también nos dota de inteligencia. Como hemos visto ahora, el Señor es un Dios de abundancia, nos da sabiduría en abundancia y también la inteligencia. Entonces, nos da sobreabundancia de estas cosas que necesitamos. Y es que, hermano, todos somos inteligentes, ¿eh? Aquí todos somos inteligentes. Inclusive se dice que hay animales con cierto grado de inteligencia. Ahí están los changuitos que hablan con señas.
Los delfines que hacen muchas cosas, es que son bien inteligentes estos animales. Sí, hermanos, si les damos esa medalla, ese reconocimiento a los animales, ¿cuánto más nosotros no vamos a ser inteligentes? Porque, hermano, por mucho que se te puedan dificultar ciertas cosas, tienes otras capacidades en cuales aplicar tu inteligencia. Según el diccionario, ser inteligente es tener la capacidad, habilidad o el conocimiento necesario para comprender, conocer, desarrollar ideas y relacionarlas o asociarlas con otras. Por eso es que hay animales que se dicen inteligentes, porque demuestran algunas de estas capacidades. Pero si todos somos inteligentes, ¿por qué Dios a nosotros nos da más inteligencia? Él podría decir, no, pues ya inteligentes, ya los hice. Pueden aprender más cosas que un chango, ya, son inteligentes. Sin embargo, Él, tanto en sabiduría como inteligencia, nos está dando herramientas que son necesarias para conocer su voluntad. ¿Vamos bien? Si tienen sueño, ya saben, se pueden parar y comprarse una chuchería, una coca o algo. Segundo punto es para conocer su voluntad. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer el misterio. ¿Qué es un misterio? Misterio viene de la palabra griega mysterion, que se utilizaba como ahora para describir todas aquellas que eran inaccesibles a la razón o que era oculto y que solo se revelaba a algunos cuantos. La palabra revelar viene del hebreo gala, que significa quitar una cubierta, descubrir, quitar el velo. Entonces podemos entender que Dios tiene ciertos misterios que solo le revela, o más bien le descubre, les quita ese velo a algunos privilegiados. ¿Y quiénes son esos privilegiados, hermanos? Nosotros, somos nosotros. Estamos viendo que eso nos lo dio a nosotros. Y uno de esos muchos misterios de los cuales Él nos puede revelar y que creo que a todos nos gustaría conocer y entender fácilmente es su voluntad. El misterio de su voluntad. Qué fácil sería para nosotros tomar decisiones si estuviéramos bien claros de cuál es su voluntad. La voluntad es lo que una persona manda o dispone. Sus deseos, por decirlo de cierta manera, lo que Él desea que se cumpla. Por eso la voluntad de Dios es lo que Él ha dispuesto, lo que Él manda y lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Entonces, la voluntad de Dios es un misterio de esos que el Señor quiere revelar a nosotros a través de la fe en Cristo. Y por eso es que es necesario que en nosotros haya sobreabundancia de sabiduría e inteligencia. Porque ¿cuántos de nosotros creemos que la voluntad de Dios está escrita en la Biblia y cuántos la hemos visto? Nada más 2 o 3. Yo les puedo asegurar, hermanos, que ahora es más fácil para muchos de nosotros ir descubriendo más cosas de la Biblia. Entre más la vamos leyendo, pareciera que aunque leemos el mismo pasaje, el Señor nos demuestra más cosas. ¿Y a qué creen que se deba esto? ¿A que ya somos más viejos? ¿A que leemos más? No, es que a través de la lectura y de la comunión con Dios se nos siguen revelando nuevas cosas. Se nos siguen revelando esos misterios, se siguen quitando esos velos, se siguen descubriendo esas cosas. Yo creo que esto tiene que ver más con que lo buscamos más, con que como vamos avanzando en nuestra relación con Él, aprendemos a buscarlo más, entendemos cuánto lo necesitamos, oramos, estudiamos y meditamos su palabra, compartimos con nuestros hermanos. Como veíamos al principio, todas estas cuestiones, damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ayudamos al que lo necesita. Hemos aprendido a quitarnos para dar al que lo necesita. Y eso no cualquiera lo hace. Hemos aprendido a decir, Señor, tú provees. Yo no entiendo ni sé cómo, pero yo sé que tú lo vas a hacer.
Y esto no se trata de que lo hagamos como una carga, como una obligación, como, ay, ese pastor quiere que me la pase orando, quiere que me la pase leyendo. Ay, estos hermanos se la pasan mandando cosas al WhatsApp y creen que tengo todo el día para estar leyendo todo lo que mandan. No, hermanos, es para edificarnos. Para en ese momento en que sí tienes tiempo tengas algo mejor que ver que todas las porquerías que están llenas las redes sociales y que nos distraen. Para edificarnos, no es para carga, es para que crezcamos, para que nuestra fe y nuestro amor se vaya volviendo más firme y tengamos esa confianza y sepamos esperar los tiempos en los que a veces no entendemos la voluntad de Dios. Sin embargo, sabemos que lo que sea que venga va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto. Cuando hacemos esto, Dios empieza a desbordar sobre nosotros esa sabiduría, a despejar nuestra inteligencia y por medio de eso llegamos a entender y a descubrir todas esas que en algún momento eran misterios para nosotros. Preguntas muy válidas como la que nos hacía mi hermano, ¿por qué dice que son magos? Si no lees la Biblia, ¿cómo lo vas a llegar a entender o a tener esa pregunta? Si no metemos por qué el Señor permitía ciertas cosas. ¿Por qué tuvieron que padecer? ¿Por qué su hijo tuvo que nacer en un pesebre donde comen los animales? Un lugar de piedra frío, hermano. ¿Quién de ustedes hubiera puesto a sus hijos en un lugar de piedra frío? Con bacterias de hocico de animal. Era necesario. Era importante. Porque gracias a eso, Él nos entendió. Gracias a eso, Él entiende. Se desconoce la niñez de Jesús, su adolescencia. Hay quienes dicen ciertas cosas. Nosotros vemos que en su juventud fue al templo y se puso a predicar y se les perdió a los papás. Pero en ese ínter, él vivió. Yo no sé si un carpintero era un trabajo de mucho dinero, pero yo creo que no. Era un oficio como muchos de los de nosotros. Y tal vez tampoco tuvo hambre, pero tal vez tampoco tuvo abundancia. Él nos entiende por eso. Él sabe por qué. Pero estoy convencido, hermanos, que si nosotros entendemos este punto, y aunque nos atragantemos con las uvas y se nos olviden los propósitos, ¿por qué mejor no vamos con Dios y le decimos, Señor, muéstrame tú tus propósitos? Quítalos de mi cabeza. Son inútiles, no son más importantes que los tuyos. El problema es que a veces eso no lo queremos hacer. Queremos que sea nuestra voluntad la que se haga. Y venimos y leemos pasajes de la Biblia y los sacamos de contexto con tal de que se haga nuestra voluntad y no la de Dios. Ay, pero como aventé un versículo, no, ya, esto es espiritual. ¿Cuántos pastores en internet, predicadores, hemos visto que los han descubierto por usar la Biblia de esa manera? Para enriquecerse, para abusar de las personas, para tener relaciones con jovencitas. Y usan la palabra de Dios, por eso estamos tan quemados, hermanos. Por eso tú le dices a la gente, es que soy cristiano. Uy, no. ¿Qué coche tiene tu pastor? ¿En qué colonia nice de la ciudad está tu iglesia? ¿Cuántos miles de congregantes van ahí? No, pues para la gloria de Dios ha crecido la iglesia. Para la gloria de Dios nos sostiene, pero no tenemos eso. Porque preferible, hermanos, ser una iglesia que crece al paso que Dios quiere que una que crece rápido por mentiras, por abusos, por voluntades fuera de la voluntad de Dios. Señor, muéstranos tu propósito. Si nosotros buscamos a Dios de esa manera en estos días, oramos. Yo no sé cómo sea, hermano, tu forma de orar con Dios, que tú sientes que es ese momento especial que tú tomas para Él. En tu cuarto, de rodillas, sentado, parado, con alabanzas, con la Biblia de fondo. Yo no sé, hermano, pero te tomas ese tiempo y le das esa autoridad a Dios y le dices, tal vez ni siquiera me lo vas a decir ahorita, cuál va a ser tu propósito para mí este año, pero yo lo dejo en tus manos. ¿Qué va a pasar dentro de un año, a finales del 2026? Vas a decir, gracias, Padre. Gracias. Que no necesité más que confiar en ti, más que buscarte a ti.
para que mi año fuera un año de bendición. En otra versión dice Efesios 1:9, la nueva versión internacional, nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Conforme al buen propósito. ¿Ustedes creen que algo fundado o establecido en Cristo puede fallar? Dicen que es la roca firme, la piedra angular. ¿No dice una parábola que el que edifica en su casa en la tierra y el que edifica en la arena, ¿qué le pasa? No permanece, se destruye. Algo fundado por Dios no puede fallar. El propósito que Dios nos da a través de Cristo es bueno. Por eso es que sabemos que cuando nos basamos en lo que queremos, en lo que deseamos para el próximo año, en esos propósitos, en su voluntad, van a ser los mejores propósitos que podamos tener. Y lo mejor de esto es que Él nos va a ir revelando cómo se van cumpliendo estos propósitos. Él nos va a prosperar, hermanos. Él nos va a guiar. Él nos va a seguir dando sobreabundancia en lo necesario. No estoy hablando aquí de riquezas y esas cosas, no, hermanos. Una vida de paz, una vida de tranquilidad, de unidad, de amor, de respeto. Eso es lo mejor. Y todavía dice, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. No es un plan que pueda fallar, hermano. Es infalible. Nosotros podemos fallar. Hemos mencionado propósitos que han fallado, que no hemos cumplido. Claro, hermanos, sí, debemos de ser honestos y cuestiones como la alimentación es muy importante y no podemos justificarnos y decir, es que Dios no me dijo que comiera bien. Dios no me dijo en sus propósitos que dejara de tomar coca. No, Él dice que nuestro cuerpo es templo y ya lo que nosotros decidamos hacer con eso, ya daremos cuentas de Él. Un plan creado por Dios no puede fallar. Nosotros sabemos que Él, antes de que naciéramos, ya tenía todo. Él es el director de esta jugada que es nuestra vida. Es el creador de todo. Algunos tienen la capacidad de entender, por ejemplo, de mecánica. Y pueden arreglar un coche, una máquina, un motor, una dirección, una transmisión, no sé, todas esas cosas que tienen los coches. Pero imagínense el que inventó esos coches. Conoce todo. Sabe exactamente hasta qué rechinido dice, es una gomita, cámbiasela y vas a ver. Ok, dice, no, ahí sí eso es peligroso. No suena tan difícil ni tan malo, pero ese ruidito te va a desvelar tu motor. Él conoce, es el creador. ¿Cuánto más nuestro Señor, que creó todo, no va a saber y entender cómo guiarnos, cómo arreglarnos, cómo seguir ese proceso en nosotros? Por eso, hermanos, yo creo que esto no es desconocido para ninguno de nosotros. Es la voluntad de Dios. Hemos hablado de eso muchas veces, del propósito. Les decía, el año pasado hablábamos del propósito de Dios a estas fechas. Cómo Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No se distraigan, hermanos, estamos acá. Allá no pasa nada. El diablo los quiere distraer. Ahorita vamos al chisme todos. Pero ¿quién es el que está fallando? ¿Dios o nosotros? Y hermano, no quiero que empieces tu año sintiéndote el más pecador del mundo, el más necio, no, eso ya es cada quien. Pero mejor, ¿por qué no empezar el año sintiéndonos los más confiados? Los más confiados. Que en esa cena familiar, si es que la vas a tener, no te preocupes. Te sientas confiado, porque tú sabes en quién están tus propósitos, tus deseos. Confiado. No importa si bailan, si ponen música, si hay pavos, si hay pollo Kentucky, lo que sea, pizzas. Tú estás confiado, que tú no dependes de eso. No importa lo que venga, tú estás confiado, porque sabes que tus propósitos están en quien no falla.
Yo les quiero invitar, hermanos, a que tomemos esa actitud este día. Todavía nos quedan unos días para que sea el cambio de año. Todavía podemos tener estos días para tratar de empezar de esta manera, de tomarnos tiempo con nuestras esposas. Vamos a orar estos días por nuestro año que viene, por nuestro inicio de año, con los hijos, como familia. Y que sea Dios, que sea su voluntad. Vamos a orar y vamos a pedirle esto, que en esa infinita bondad que Él tiene, nos quite cualquier cosa que quiera impedir esa sobreabundancia en sabiduría e inteligencia. Porque a veces eso es lo que pasa. Hay cosas en nosotros que impiden esa sobreabundancia, que nos ciegan a esas cosas, que no nos dejan escuchar lo que Dios quiere. Y tenemos que quitarlas. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a quitarlas. Nuestras emociones, nuestros enojos, nuestros deseos de venganza, nuestras voluntades que están fuera de la de Él, nuestros malos deseos, todo eso, lo único que quiere hacer es distraernos de lo que es importante, la buena voluntad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y hoy vamos a orar por esto. Porque el Señor tome control de todo eso y que nos permita, así como estuvimos agradecidos, también empezar el año confiados. Vamos a ponernos de pie. Y hermano, pues tú sabes qué tan honesto eres delante de Dios. Tú sabes qué tan honesto puedes y quieres ser delante de Dios. Aquí todos venimos bien guapos, todos venimos bien perfumados, todos venimos con una imagen y todos podemos decir, ay, el hermano, la hermana, mira, siempre viene muy bien. Pero Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestra mente. Dios conoce lo que realmente nos mueve, nos inquieta. Vamos a dejarlo en sus manos, vamos a pedirle perdón y de verdad a dejar que Él sea el que haga la obra en nuestras vidas y que de esa manera empecemos confiando en el Señor. Amado Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tu palabra es completa, Señor. Tu palabra es buena. Tú siempre nos hablas con las cosas que necesitamos escuchar, Padre. Nos recuerda las cosas que a veces en nuestras distracciones se nos olvidan, Señor. Y yo te quiero dar gracias, Padre, porque hoy nos dejas recordar que tú eres lo único que necesitamos para iniciar el próximo año. Tal vez estamos terminando este año, iniciándolo de una forma difícil, de una forma no agradable, dolorosa, en incertidumbre, sin saber qué va a pasar el 1 de enero, o tal vez sin saber qué va a pasar al rato o mañana, pero queriendo confiar en ti, Señor. Porque como acabamos de ver, tú eres el creador de todo. Tú nos conoces como tu creación, sabes, Señor, qué es lo que falla en cada uno de nosotros. Y primero que nada te pedimos perdón, Padre. Perdón por nuestras necedades. Perdón por nuestra falta de sometimiento a ti. Perdón por nuestra falta de humildad, Señor. Perdón por nuestra ira, por nuestra lascivia, por esas veces que hemos preferido, Señor, otras cosas que a ti, nuestra idolatría, Señor. Perdónanos, Padre, por nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza, Padre. Perdónanos. Y ayúdanos, Padre, a que este año que empieza, Señor, en unos días, sea totalmente distinto. A entender y aceptar y quitarnos toda cosa que quiera impedir que empecemos de tu mano, confiando en ti, confiando en tu amor, en tu provisión y en tu perfecta voluntad, Padre. Llénanos de tu presencia, Señor, desata, Señor, y que se derrame en cada uno de nosotros esa sabiduría y esa inteligencia para entenderte, para comprenderte y para saber por qué podemos y debemos confiar en ti. Tu nombre, Padre, bendigo, Señor, cada una de las familias de esta iglesia, Señor. Los padres, los hijos, los nietos. Sé tú, Señor, en cada una de esas familias, en cada uno de esos hogares. Sé tú, Padre, moviéndote en cada uno de esos corazones, de esas mentes. Sé tú bendiciendo, Señor,
en donde sea necesario, Padre, proveyendo lo necesario, lo justo, Señor. Sé tú guardándonos a cada uno, Señor, en este tiempo que a veces es tan difícil. Y que al final, como siempre, podamos volver a ti y decirte gracias. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que nos dejes ser de testimonio, que nos dejes ser instrumentos de tu palabra, medios para alcanzar al que lo necesita, y que también ese sea parte de lo que podamos hacer el año que viene, ser instrumentos para la expansión de tu reino. En el nombre de Jesús, te agradecemos y pedimos todo esto. Amén y amén.